Con eso antes de comenzar, quiero hablar con los que son de la congregación aquí en Calvario Casa Grande. Guys, ustedes se están dando cuenta que Dios nos ha estado bendiciendo y hemos estado creciendo. Amén. Dios nos ha bendecido de grande manera, pero con eso necesitamos ayuda. Hermanas, necesitamos ayuda en el ministerio de niños con Francis. Si puede ser de bendición, una vez al mes o una vez cada 2 meses, por favor, habla con ella hoy después del servicio. Ok, habla con ella después del servicio. Y también a todos los que están aquí invitados y todos los de Calvario, guys, después del servicio hoy, tenemos pastelito en el cuarto Agafe para celebrar a Carolina y a Raúl. Amén. No se vayan sin agarrar su pedacito de pastelito. Ok, guys, vámonos a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos. Para los que están visitando, bienvenidos, que Dios me los bendiga, gracias por estar con nosotros hoy. Somos Calvario Casa Grande, nos encanta enseñar la palabra de Dios verso por verso, capítulo por capítulo. Hemos estado estudiando el libro de los Hechos los domingos y hemos estado estudiando de Génesis, Apocalipsis los jueves. Lo que nosotros hacemos es que empezamos un libro, empezamos el primer capítulo, lo enseñamos verso por verso y ahorita vamos en el capítulo 11. Solo para preparar la tierra, déjenles doy un poco de resumen para que entiendan dónde estamos. La semana pasada vimos la historia de Pedro y de un gentil que se llama Cornelio. Muchos de ustedes que conocen al Señor conocen esta historia. Cornelio fue el primer gentil que vino a conocer a Jesús, o el Espíritu Santo vino y se derramó sobre él. Pero antes de eso, Dios tuvo que preparar el corazón de Pedro. Les voy a decir por qué. ¿Cuántos de ustedes saben que la iglesia primitiva cuando empezó era una iglesia de solo judíos? Era una iglesia de solo judíos. De hecho, no existía ni un mexicano, ni un italiano, ni salvadoreño, ni costarricense, ni cubano, ni nada de eso. Ni africano. Eran puros judíos. Dios entonces iba a hacer algo grande, que es salvar también a los gentiles, pero primero tuvo que preparar el corazón de Pedro. Porque si ustedes recuerdan, los judíos en esos días no podían tener una relación con un gentil. Existían 2 tipos de personas en antigua Judea. Había el judío y estaba el gentil, pero el judío no tenía nada que ver con el gentil. De hecho, si accidentalmente se rociaba con un gentil, él regresaba a su casa y hacía un ritual para limpiarse. Porque ¿saben lo que creían los judíos que eran los gentiles? Creían que Dios los había creado para hacer la leña del infierno. Creían que Dios había creado al gentil para hacer la leña del infierno. Pero en Isaías encontramos una hermosa promesa que un día los gentiles, nosotros, íbamos a ver una gran luz, y es lo que vimos la semana pasada. Vimos el comienzo de la iglesia gentil. Vimos a un gentil, Cornelio, que de una manera o de otra vino a conocer o escuchar de Dios, quería una relación con Dios, buscaba de Dios, y Dios mandó a Pedro. Y mientras Pedro le predicaba lo que era necesario, que es conocer y aceptar y poner tu fe en Cristo Jesús, ¿sí? El Espíritu Santo vino, nos dicen las Santas Escrituras, derramándose sobre los gentiles, que dejó atónitos a los que venían con Pedro. Se quedaron like, wow, ¿qué está pasando aquí? Dios está haciendo lo mismo con los gentiles que Él hizo con nosotros el día de Pentecostés. Y porque ellos creían que los gentiles iban a hacer solo la leña para el infierno, dice la palabra, ellos se quedaron atónitos, sorprendidos. No esperaban lo que estaba pasando. Sino en ese momento ellos se dieron cuenta que Dios no solo vino a salvar a los judíos, sino que vino a salvar a todo el mundo. Así como nos dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que Dios mandó a su Hijo unigénito, que cualquiera que creera en Él sería salvo. Amén. Cualquiera, dice la palabra de Dios, que crea en Él será salvo.
Entonces, ¿por qué no oramos, guys? Y vamos a ver lo que Dios tiene hoy para nosotros. Oh Padre, venimos a tu presencia, nos sentamos a tus pies. Espíritu Santo, deseamos que tú nos enseñes, Padre. Porque si tú no nos hablas, Señor, vamos a salir de aquí vacíos. Pero si tú nos hablas, Señor, entonces, Padre, podemos salir de aquí diciendo, Dios me habló a mi corazón. Y ese es mi deseo, que tu pueblo salga de aquí oyendo de ti. Si hay alguien aquí hoy que no te conozca, que digan, oh, yo oí de Dios. Y oí la voz del Señor. Y Él me ha llamado a salvación. Bendícenos, Padre, te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús, su pueblo dice amén. Amén. Hechos capítulo 11 versículo 1 dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Cómo oyeron en Judea? ¿Cómo oyeron en Jerusalén lo que pasó en Cesarea? Porque si ustedes se dan cuenta, Pedro todavía no había regresado a Jerusalén. ¿Cómo oyeron ahí los apóstoles y los discípulos? ¿Les digo cómo? El chisme. Oye, ¿oíste que Pedro entró a la casa de los... Hermana, le voy a pedir un grande favor. El bebé no sé quién es, pero ahí tenemos el cuarto, por favor. Por favor. Gracias. El chisme había... Right? A ver. Alcen la mano. ¿Cuántos de ustedes son buenos chismosos? ¡Qué bola de mentirosos! Nadie alzó la mano. A usted sí la alzó, hermano. Amén. El único hombre honesto aquí. El chisme llega a Judea, ¿sí? Que también los gentiles han recibido la palabra. Guys, tenemos que entender qué serio o severo es esto. Una vez más, los judíos no creían que el gentil se podía salvar. Esto es algo que ellos están diciendo, hey, ¿qué ondas con Pedro? De hecho, guys, existían leyes, tradiciones, donde un judío no podía entrar a la casa de un gentil. Porque si tú entrabas a la casa de un gentil, básicamente tú te hacías ceremonialmente impuro. Y luego tenías que ir a tu casa y tenías que quemar tu ropa. Y luego te tenías que lavar con cloro. A ver, vieja, échame el agua aquí. Honesta, no con cloro, pero sí me explicó. ¿Sí agarran la idea? Right? Y miren el verso 2, dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén, una vez más, todavía no había llegado, pero el chisme ya había llegado. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Y le decían, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? No vinieron ni a preguntar, vinieron a discutir con él, vinieron a hacerle acusaciones. Hey, ¿qué ondas contigo, Pedro? ¿Qué estabas pensando? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué no sabes que nosotros somos circuncidados? ¿Y qué significa la circuncisión? La señal del pacto. Y te fuiste y te juntaste con estos hombres que son leña para el infierno. ¿Qué estabas pensando, Pedro? ¿O no estabas pensando? ¿Sí? Entraste a la casa de un gentil y no solo eso, te pusiste a comer. Y de hecho se quedó con ellos, right? Y luego me dice en el verso 4, porque yo les voy a ser honesto. Yo me imagino que Pedro, todo el camino de Cesarea a Jerusalén, él ya iba practicando lo que iba a responder, porque yo me imagino que él ya sabía lo que iba a pasar. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han cometido algo y ya sabes que cuando lleguen a casa, ¿qué hubo? Cuando éramos jóvenes, ¿no? Ay, la regué. Y va a llegar el chisme a mi jefe y le van a decir, ay. Y tú ya vas, bueno, a ver, la voy a cranear para ver qué le voy a decir cuando llegue a la casa. ¿A poco no? Pedro, me imagino, él ya estaba preparando lo que iba a responder. Y aquí lo tenemos en el verso 4. Dice, entonces Pedro comenzó a contarles por orden, muy clave, por orden lo que sucedió, diciendo,
Hey, escuchen esto, guys, primero. Wow, cálmense. Déjenme les digo lo que pasó. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en un éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajada del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y yo dije, Señor, no. Guys, ¿cuántos de ustedes les gustan la respuesta de Pedro? Señor, no. ¿Saben por qué? ¿Cuántas veces si el Señor nos dice que hagamos algo le vamos a decir que no? Eso no es la respuesta correcta, right? Pero él dice, no, Señor, porque ninguna cosa inmunda ha entrado jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez. Y Pedro le dice a los que lo están ahí juzgando, les dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Eso es poderoso. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y dice, y el Espíritu me dijo, yo no fui porque yo quería. Dios me dijo, el Espíritu Santo me dijo que yo vaya con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. ¿Quieren testigos? Aquí están, dice Pedro. Y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa a un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por nombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás, ¿qué? Salvo tú y tu casa. ¿Qué es lo que Dios quería de Cornelio? Que venga a conocer, ¿qué? La salvación. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú vengas a aprender hoy? Que estás aquí, hoy, en la iglesia, en la casa del Señor. La salvación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que todos somos pecadores. Y que todos hemos fallado. Y que todos hemos caído cortos de la gloria de Dios. Pero pastor, usted no me conoce a mí. ¿Cómo? Pastor, yo también le saludo ni le doy la mano y me está llamando pecador. ¿Y usted quién se cree? Yo soy buena onda. Mis chicharrones truenan, pastor. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez alguien aquí ha mentido? Alcen la mano el que nunca ha mentido. El que nunca ha mentido, alce la mano. ¿Nadie? Bola de mentirosos. Aquí estoy yo juntado con unos mentirosos, ¿verdad? Somos mentirosos, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí? La hermana, ay, no, me siento incómoda, dice, ¿no? ¿Alguien aquí nunca ha robado nada? Hermana, ¿está bien? Pobrecita. Si te caes, te levantamos, no te preocupes. Casi se ahogó ahí la pobre. Sí que son ladrones y mentirosos. ¡Wow! Varón, ¿alguna vez tú has visto una mujer con lujuria? No, alcen la mano. Especialmente si está tu esposa contigo. Jesús dijo que cualquiera que mire a una mujer con lujuria ha cometido pecado en su corazón, adulterio con ella. Entonces somos ladrones, mentirosos, pecaminosos, adúlteros. ¡Wow! ¡Qué rápido lo dijiste!, ¿no? Esto de alguien que tenía la foto de Alejandro Fernández en su teléfono. No empieces. ¿Tú crees que un Dios justo te va a decir, entra a mi presencia? ¿Tú que eres mentiroso, ladrón, adúltero? No. ¿Por qué? Porque el pecado no se puede parar delante de Dios. Entonces, Cornelio quería saber la verdad de Dios. Dice la palabra de Dios que él oraba, él buscaba del Señor.
y el ángel le dijo, ve, llama a Pedro, él te va a decir lo que es necesario. Y aquí nos dice que él vino y le dijo que Pedro te va a hablar las palabras por cuales serás salvo, tú y toda tu casa. No llegamos a salvación porque somos buenas personas o porque nos creemos buena persona o porque no somos tan mal como Hitler. Llegamos porque Dios te ama, Cristo murió en la cruz, y si tú aceptas el perdón de Dios, invitas a Jesús a tu vida, entonces entras a gloria. Pero nadie entrará al reino de Dios sin Jesús. De hecho, la Biblia dice, Jesús nos dice, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Luego Pedro les está contando esta historia, dice Pedro continuando, y cuando les empecé a hablar sobre las palabras de salvación, cuando les empecé a hablar de Jesús, cuando empecé a hablarles de la cruz y cómo Él vino y derramó su sangre, y el que confiese a Jesús con corazón va a ser salvo, entonces cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Pedro aquí está hablando del día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino ahí. ¡Pum! Y los apóstoles y los discípulos empezaron a hablar en diferentes lenguajes y declararon las maravillas de Dios. Entonces, dice Pedro, verso 16, me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seráis bautizados con el Espíritu Santo. Y luego dice, si Dios pues les concedió también a los gentiles el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Quién soy yo para ponerme y estorbar lo que Dios está haciendo? Ustedes quieren testigos, ahí están esos 6 varones que fueron conmigo. Y ellos les pueden confirmar que yo solo fui obediente al Espíritu Santo y solo fui. Esto no fue mi idea, les dice Pedro. No fue mi idea ir a los gentiles. No fue mi idea ir y sentarme a comer con ellos. Yo solo fui obediente al Señor. Yo solo fui obediente al Señor. De hecho, cuando yo empecé a hablar con ellos, dice Pedro, yo no los toqué. Yo no puse mano en ellos. Yo solo estaba platicando. De hecho, todavía ni terminaba de declararles a Jesús cuando ¡pum! Viene el Espíritu Santo sobre ellos. Dice, Dios derramó el Espíritu sobre ellos como nosotros en el principio. Me encanta el verso 18, miren lo que dice el verso 18. Dice, entonces, oídas estas cosas, ¿qué? Callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios, ¿qué? Arrepentimiento para vida. Wow. De 2 pueblos, guys, y este siempre fue el plan de Dios. De 2 pueblos Dios crea un pueblo. Israel es el pueblo escogido de Dios. Amén. Yo lo creo, lo acepto. Es la verdad. Y nosotros, los gentiles, somos adoptados a la familia. Y Dios ha derrumbado esa pared que nos separaba. Dios ha quitado todas esas tradiciones, todas esas cosas que estaban, que nosotros no podíamos entrar al templo. Y ahora por Jesús podemos venir y pararnos directamente en la presencia de Dios. Dios hizo una sola iglesia de adoradores, porque Dios busca quien lo adore en espíritu, en verdad. Pero les voy a hacer una pregunta, guys, porque hay veces nosotros podemos estorbar la obra de Dios. Y yo sé que nadie aquí quiere estorbar la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tú no quieres ser conocido como alguien que estorba la obra de Dios, pero a veces podemos estorbar la obra de Dios y no lo queremos hacer intencionalmente, pero tristemente a veces lo podemos hacer. Existen diferentes sectas, tristemente, diferentes legalistas, iglesias. Por ejemplo, les voy a decir esto. Los judíos creían que solo ellos podían ser salvos, ¿correcto? ¿Sabían que tristemente, todavía existe esta mentalidad aún en la iglesia de Cristo Jesús? Oh, yeah. Hay unos que creen que solo ellos van a ser salvos. De hecho, un día
murió un hermano y se fue a la presencia de Dios. Y ahí estaba Pedro para recibirlo. Y Pedro lo está llevando para enseñarle todo el reino. Y ahí están los pentecostés bailando en el espíritu y glorificando a Dios. Y ahí están los bautistas también cantando y alabando y glorificando. Y ahí estaban los de Calvary Chapel y estamos ahí alabando. Y de repente llegan un poco lejos y hay un cuarto, 4 paredes y una puerta. Y este varón con Pedro oye que muchas gentes están alabando y adorando. Y le dice, ¿quiénes son esos? Dice, son los de la luz del mundo. Shh. Creen que son los únicos aquí. Porque tristemente es lo que ellos enseñan, que si tú no perteneces a la organización de ellos, que si tú no sigues los ritos de ellos, que si tú no sigues las leyes de ellos, que no hay salvación fuera de ellos. Pero déjame te digo, no hay salvación en ninguna iglesia, en ninguna organización. La salvación solo viene por Cristo Jesús. Cristo murió en la cruz. No Calvary Chapel, no la luz del mundo, no la iglesia católica, no los pentecostés. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Pero hay veces nosotros perdemos pertenecer a esas sectas y sin querer. Como le dijo Jesús a los judíos, no dejan entrar y no entran ustedes. No dejan entrar y no entran ustedes. Pero también, guys, esto me encanta porque podemos tener un entendimiento incorrecto y Dios puede cambiar nuestra manera de pensar. ¿Cuántos dicen amén? Existe un movimiento que se llama la Iglesia de Cristo Universal. Y ellos también creían por mucho tiempo que ellos eran la única iglesia y que si no te bautizabas por la iglesia de ellos, que no eras salvo. ¿Cómo lo sé? Yo tengo una familiar que pertenece a la Iglesia de Cristo. Y no tiene mucho tiempo, unos 2, 3, 4 años, que ellos han llegado a entender que ellos estaban mal. ¡Wow! ¡Qué hermoso es eso! El Espíritu Santo vino y les reveló y corrieron al líder. Salte de aquí, tú nos has estado engañando. ¿Sí? Y llegaron al entendimiento de que no eran los únicos, porque ellos también en un tiempo en el cielo solo estaban en el cuartito, pero abrieron la puerta y se dieron cuenta que también hay muchos más, right? Dios se los reveló. Ya no son estorbo, al contrario, ahora son de bendición. Pero ¿qué tal esto, guys? ¿Cómo podemos también ser estorbo? Les voy a decir cómo. Cuando el Espíritu Santo obra, lo hace de unas maneras que hay veces te quedas con la boca abierta, ¿sí o no? Amén. Hay veces Dios salva a la persona que tú menos esperas. A ese cholo que tú decías, no, ese sí que se va a ir al infierno. Ese sí que no tiene salvación. Y de repente lo ves vestido bien entacuchado, con corbata y con su Biblia, predicando a Cristo, y tú dices, ¿quién? ¿Él? ¡Ja! Es una fase, al rato se le quita. Te ríes porque te acuerdas, ¿verdad? A nosotros nos lo dijeron. Ya llevamos 19 años en esta fase, gracias a Dios. 19 años en esta fase. Pero hay veces son los mismos familiares que criticamos y estorbamos cuando alguien se quiere acercar a Dios. Oh, ya te convertiste en aleluya. Ay, mira el aleluya, ahí viene el aleluya, mira el aleluya. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahí viene el aleluya. Y nosotros entonces realmente nos hemos convertido como quien en ese momento estorbando la obra de Dios. Escucha lo que voy a decir. Porque lo único que viene y hace esas acusaciones y que te está usando es el enemigo, el diablo. Y tú ni lo sabías. Y el diablo te está manipulando como títere.
Y tú ahí haciendo burlas. Ay, mira aleluya, mira aleluya. El que se está riendo no eres tú, es el diablo detrás de ti que te tiene como títere. Wow. Porque honestamente, tú deseas que esa persona regrese a las drogas, al alcohol, al vicio. ¿Tú honestamente quieres que esa persona regrese a ser ese hombre o esa mujer que era antes? Y si tu respuesta es sí, ¿sabes por qué? Porque te da convicción a ti, porque ahora tus pecados son expuestos, porque el pecador ahora eres tú y no él, porque él está justificado por la gracia de Dios. Por eso lo hacen. En vez de venir a Dios y decir, Señor, yo veo lo que tú has hecho en la vida de fulano y wow, yo me quedo sorprendido y yo quiero lo mismo. Porque él ha venido a conocer la gracia y el amor. Yo les voy a decir algo de un grupo de personas que yo también cuando yo vine a Cristo, yo me quedaba like, wow, no, es imposible que Dios se mueva ahí. ¿Algunos de ustedes han oído de Alcance Victoria? Victory Outreach. ¿Existe Victory Outreach aquí? ¿Sí? Los cholos con sus camisas hawaianas. ¿Los han visto? Que están adorando a Dios. Y todavía parecen cholos, pero están todos tatuados y desafortunadamente no se les pueden quitar los tatuajes. Pero ahora la diferencia es que en vez de tener sus camisas blancas y todo, son camisas hawaianas. Y están adorando a Dios. Y yo decía, Señor, ¿realmente te estás moviendo entre ellos? Y el Señor dice, ¿y por qué no? ¿Por qué no me puedo mover entre ellos yo? Ellos pueden alcanzar a otras personas como ellos mejor que tú. Porque ellos se pueden identificar con otras personas que han estado en prisión, que han estado en esos vicios, que han estado en las calles. Y ellos pueden ser de testimonio de lo que yo puedo hacer en las vidas de ellos, yo, para traer más a mi reino. Es like, wow, Señor. Pero hay veces nosotros podemos venir y ser de estorbo. Criticar a los de Alcance Victoria porque no se parecen a nosotros. O criticar al que no viene con corbata y con traje y decir él no conoce a Cristo. ¿Por qué? Cuando el Señor nos llama a venir tal como estamos. Podemos poner obstáculos. Podemos ser legalistas. Como estos hermanos incircuncisos que criticaban a Pedro porque iba y comía con circuncisos. Solo porque ellos son diferentes a nosotros, es imposible que Dios se mueva ahí. Dice Pedro, no es imposible porque yo ahí estuve, y aquí están estos 6 hermanos, y Dios se está moviendo entre los gentiles también. Nosotros no somos los únicos que vamos a estar en la presencia de Dios. Hay veces nosotros, nos podemos encerrar en nuestras 4 paredes. Dios no nos ha puesto en 4 paredes, pero hay veces nosotros nos encerramos en nuestras 4 paredes. Y decimos, Dios no puede obrar ahí. Muchos de nosotros que somos cristianos, y aquí les voy a dar duros. Porque dejamos nuestra religión cultural y ahora somos protestantes, criticamos a nuestra iglesia cultural, la iglesia católica. Pero yo les voy a decir algo, yo he venido a conocer gente en la iglesia católica que ama a Dios. Yo he venido a conocer a gente católica, carismática, que ama a Dios. No creas que Dios no puede obrar. No cierres tu mente y no pongas a Dios en una caja y decir Dios solo puede trabajar en estos parámetros. Porque Dios es Dios y tú no eres Dios. Amén. Con esto, voy a cerrar aquí. Quiero hablar de la salvación. Quiero tomar la oportunidad hoy de darte la oportunidad de que si no conoces a Cristo, de venir hoy a entregar tu vida a Jesús. ¿Ves? Un día estaba Nicodemo con Jesús. Nicodemo era un maestro, gran maestro en Israel, y le dijo, ¿qué tengo yo que hacer para conocer a Dios? ¿O qué tengo yo que hacer?
Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, "Uy, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? ¿A poco puedo entrar otra vez al vientre de mi madre?" Y dice Jesús, no, tienes que nacer de nuevo en espíritu. Tienes que nacer una vez más en espíritu. ¿Qué significa nacer una vez más en espíritu? ¿Ves? Nosotros, dice la palabra de Dios, somos carne. Nuestra carne es pecaminosa. Somos buenos para mentir, para robar y para muchas otras cosas. A veces hasta se nos hace fácil. Y tristemente tenemos esa mentalidad de que pensamos de que somos buenas personas. Yo te voy a ser honesto, yo soy buena persona, yo soy buena onda. Si quieres me invitas unos tacos y te cuento todo. No hay problema, con mucho gusto. Yo te puedo invitar de qué buena onda soy. Y yo sé que tú eres buena onda también. Pero ves, yo no soy Dios, tú no eres Dios. Yo no establecí las reglas, las estableció ¿quién? Dios. Y Dios dice en su palabra que yo he caído corto, que tú has caído corto, que hemos fallado. Pero también Dios dice que Él ha traído y nos ha dado la manera para llegar a su presencia. Y eso se llama el perdón. Perdón. Ves, Dios quiere una relación contigo. Él quiere más que una relación contigo. Dios quiere estar contigo la eternidad. Y muchas veces nosotros creemos que automáticamente cuando morimos, automáticamente todos se van al cielo. Bueno, es que mi tío era buena onda. Mi tío nunca lastimó a nadie. Pero la cosa es de que la Biblia dice que sin Dios, sin Jesús, nadie entrará al reino de Dios. Porque entonces la pregunta es, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Si no es necesario ir al cielo o podemos ir al cielo sin Jesús. Entonces, ¿por qué murió Jesús? Murió en vano entonces. Jesús entonces murió en vano. Porque tú eres lo suficiente bueno para entrar por tus propios méritos. Entonces Jesús murió en vano. ¿Sí me explico? ¿O será que Jesús no murió en vano? ¿O será que Jesús murió para pagar tu deuda, para pagar tus pecados, para que Dios diga, yo di a mi Hijo unigénito para que cualquiera que ponga su fe en Él será salvo? Yo te quiero dar esa oportunidad hoy. Entonces le voy a pedir a todos que cierren sus ojos en este momento. Todos cierren los ojos y pongan sus rostros, inclinen sus rostros. Todos. Si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús y hoy tú has oído del Espíritu Santo, la Biblia dice, hoy es el día de salvación. Si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús y hoy le quieres entregar tu vida a Jesús, solo alza la mano donde estás. Todos con los rostros, esto es privado entre tú y Dios. Alguien. No te vayas hoy de aquí sin darle tu vida a Jesús. Si quieres rededicar tu vida a Jesús y tú dices, Señor, yo he caído corto y yo hoy te quiero entregar mi vida una vez más. Alza la mano ahí donde tú estás. Nadie te está viendo. Amén. Alguien más. Amén, gloria a Dios. Alguien más. No tengas miedo. Acuérdate que Jesús dice que si tú me niegas públicamente, yo te negaré delante del Padre. Tienes que hacer una declaración pública. Alguien, hoy es tu oportunidad para darle tu corazón a Jesús. Alguien. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, te alabamos y te adoramos. Yo te pido por esos, Padre, que hoy dicen, Señor, yo te doy mi corazón, rededico mi vida y, Señor, quiero que me llenes de tu Espíritu. Necesito mucho más de ti. Bendícelos, Padre. Bendícelos. Y te pido por todos mis hermanos, mis hermanas que están aquí hoy. Gracias por tu palabra. Padre, ayúdanos a no ser estorbo a lo que tú estás haciendo, porque Padre, no te podemos poner en una caja. Y si lo hacemos, Padre, los cegados somos nosotros. Ayúdanos a siempre tener la mente abierta
y ver lo que tú estás haciendo, Padre, y ayudarte en vez de estorbarte. Bendice a tu pueblo, llévanos con bien. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice amén.